Hey, ¿cómo están? Soy Mau Montaner y hace unos años me di cuenta que mi why va mucho más allá de la música. Se trata de motivar a la gente a buscar y conectar con su propósito de vida, porque estoy convencido de que entre más personas vivamos a través de él, mejor va a ser este mundo en el que vivimos. Cuando hacemos preguntas como ¿qué?, ¿cuándo?, ¿cómo y dónde?, cualquier respuesta estará vacía sin un porqué. En este podcast tendremos conversaciones con propósito para llenarnos de herramientas, aprender juntos y construir comunidad. Esto es The Why Project. Hola, bienvenidos a una nueva temporada de The Why Project Podcast. Yo soy Mau y estamos desde un nuevo estudio. Estamos desde Casablanca, desde nuestro lugar, desde un lugar que nos soñábamos desde hace muchos años. Es literalmente un oasis creativo, un lugar lleno de propósito, lleno de amor y lleno de canciones y de creatividad. Me emociona mucho porque es primera vez que estoy grabando hoy aquí y lo hago con mi ídolo, lo hago con la persona que más admiro, con la persona que me enseñó a mí no solo de la música, sino de la vida. También esta persona fue al que le aprendí yo la importancia de impactar la vida de la gente. Todo empezó por ahí. Yo con él me di cuenta lo hermoso que era vivir una vida con propósito y me di cuenta que era importante dejar huella a lo largo de la vida. Y él fue ejemplo de eso y siempre ha sido eso y sigue siendo ese ejemplo para mí. Aparte de ser para mí el mejor compositor, cantautor, artista y papá que ha existido en la tierra. Les presento a Ricardo Montaner. Mira, tú sabes que te quería decir algo mientras te oigo hablar, ¿no? Vos sabés que yo, una de las cosas que me provocan más insomnios, viste que yo paso por ese proceso Sí. regularmente de falta de sueño, ¿no? De despertarme en la medianoche con mi cabeza dando vueltas por todos lados. Una de las cosas que más me ocupan durante esas horas de insomnio es, y esto te lo digo porque te oigo hablar, pues por lo que estás diciendo, es si yo habré sido lo suficiente, ¿ves? Tú me vas a decir, claro, papá, por supuesto que has sido lo suficiente. No, pero eso no va a dejar el espacio como para que se me olvide y no lo vuelva a pensar. Claro. Yo constantemente me evalúo, constantemente me estoy haciendo preguntas. Yo no me propuse ser eso suficiente como lo que tú te estás, Claro. lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, no fue como a propósito. No, yo no fue que hice un curso para ver cómo se hace para ser suficiente para un hijo o para una familia, ni cómo lograr que 40 años después tu familia piense bien de ti. O sea, Claro. Esos son cursos que no se hacen, no existen, no hay una materia para cursar. Claro. Pero constantemente me lo digo porque estoy llegando a una etapa de mi vida en donde hay que ciertos nudos hay que ya terminar de hacerle el lacito, ¿no? Claro. Y esto de ser papá, pues me he dado cuenta que va a ser como complicado poderlo cerrar algún día, porque uno es papá toda la vida. Una vez que te nace un hijo, tú no paras de ser papá. Aunque tu hijo tenga 40 años, que no es tu caso, que te faltan bastante todavía, pero yo tengo un hijo del cual soy mayor que él por 18 años. Claro. Entonces, prácticamente somos como de la misma generación, ¿no? Entonces, eso que tú estás diciendo, les voy a presentar a alguien que ha sido para mí, no sé qué, aun cuando me lo digas en la cara y se lo digas a los demás, yo siempre voy a estar pensando si en verdad, en el fondo de todo, yo he sido suficiente. Porque yo conozco mis miserias internas, Claro. mis oscuridades, ¿no? Esas cosas que todos tenemos, todos, aunque digamos que no, yo soy pura luz, yo emano luz, trago luz, no. O sea, por dentro todos tenemos lados miserables o animales. Claro.
Y Inseguros. muchas veces esa vaina opaca todo lo demás. Por lo menos en los pensamientos o en esas vainas que te atacan todas las noches, ¿no? Es como una distracción que no permite que uno esté del todo presente o del todo gozando de todo lo que uno está viviendo. Sí. Y de lo que uno logró y lo que uno vivió. Y uno juraría que tú no sufres con esa vaina. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Vos sabés cuántas veces yo me he equivocado? No, es que si yo tuviera que enumerar eso, no sé cuántos podcasts me tendrías que hacer, pues, porque vivo en una eterna equivocación, ¿entiendes? O sea, yo a veces digo algo y me doy cuenta en el instante que estoy equivocado. Y muchas veces me callo y por omisión es peor todavía porque al rato digo, ¿y por qué yo no interrumpí aquí? ¿Y por qué no dije esto? ¿Y por qué no dije el otro? ¿No? A veces ves pasar por tu lado injusticias y cosas y te haces el tonto. Y no debe pasar. O sea, no sé por qué te digo esto. Bueno, pero me encanta. Creo que es importante, la verdad, que hablemos desde el comienzo, que empecemos desde cero. Porque tú has sido un tipo que, por más de que llevas 40 años en esto y que llevas, para nada es que hayas escondido nada, pero tú eres muy, digamos, público sobre la familia, sobre todo. Pero hay varias cosas que, por las razones que sean, que no hemos hablado, que no has hablado tú. Como por ejemplo, yo no sé si tú has hablado mucho de tu niñez y de tu... Sí, has hablado de que naciste en Argentina, de que te mudaste a Venezuela, pero no, yo no sé si tú has hablado de exactamente cuál era tu situación cuando tú naciste en Argentina, por ejemplo. Empecemos ahí, empecemos por tu niñez, empecemos por dónde naces tú, cuál era la situación de tu familia, cuál era la situación en la que tú naciste, del país, de todo. Ajá, vivíamos, yo nací en el 57, vivíamos en una casa de vecindad en la calle Portela, 2230, un número que ya no existe. Que tú te acuerdas de eso es una locura. Sí, me acuerdo de eso. Y en esa casa de vecindad, pues como su nombre lo indica, vivíamos 5 familias. Yo vivía en la primera, que era una habitación de madera que limitaba por un lado con un patio y por el otro lado era la pared de los vecinos. Claro. ¿No? En ese cuarto estaban la cama de mi mamá y mi papá, la cama de mi hermanita Norma en un costado y mi cama en otro costado. Y en el medio había una mesa de comedor, que era nuestro comedor y era donde recibíamos las visitas cuando venían. Pasando un pasillo, saliendo de ahí a un pasillo donde había una cocinita chiquita, donde mi mamá cocinaba, y un baño que quedaba al lado, que era muy chiquito, lavamanos, poseta y ducha. La ducha tenía un calefón, que es esta cosa que lleva como un recipiente abajo, que se le mete alcohol, se prende para que ese alcohol prendido caliente el agua en invierno y no te tengas que bañar con agua fría. Mamá, de chiquitos nosotros, lo que hacía para que no pasáramos frío, ponía un fuentón en el medio del comedor, del cuarto, y en ese fuentón con potecitos nos bañaba. El resto de la casa era un zaguán con las otras 4 familias. El baño, ese chiquito que te digo, era un baño compartido con las otras familias también. O sea que en más de una ocasión había que hacer cola para entrar al baño, ¿no? Ese era nuestro, digamos, panorama de mi niñez primera, ¿no? De cuando yo hasta que cumplí 7 años, casi 8, 7 años, que mi papá sacó un crédito y compró una casa en un barrio que se llama Caraza, en Villa Caraza, que era un barrio también muy humilde, pero que era una casa que sí le pertenecía a papá, aunque la pagaba a crédito en cómodas cuotas mensuales, ¿no? Ahí viví 1 año y medio,
mi mamá tenía un almacén donde vendía fiambres y vinos y empanadas y es como una charcutería. Y ahí había como una ventanita que era un kiosquito y yo en ese kiosquito vendía borradores, cuadernos fuera de las horas del colegio a los 8 años. Claro. Y me entretenía mucho eso. Y el premio mío era comerme un alfajor Jorgito cuando terminaba de, entre comillas, trabajar, ¿no? Claro. Y creo que en eso me fue muy bueno porque mi papá me inculcó lo del instinto del trabajo y el hábito del trabajo y el tener un premio por ese trabajo, ¿no? Sí. Y eso se lo agradezco mucho. Yo de chiquito mi juego era hacer que trabajaba, ¿no? Claro. Y ahí vivíamos y ahí cursé un año del colegio en Caraza. Yo empecé en Valentín Alsina el colegio y luego en Caraza hasta que nos mudamos a Venezuela en el 67. 8... Yo me mudé a los 9 años. Ya. Cumplí los 10 años ya estando en Caracas. Ya. ¿Y tú? O sea, ¿tú te mudas por qué? ¿Por el trabajo de mi abuelo? Sí, ¿Por sí. el trabajo de tu papá? A papá lo contrataron porque él trabajaba en telefonía y lo contrataron para armar una red. Papá era un capataz, una red debajo de las calles. Parte de la diversión a veces era que mi papá nos llevaba en las noches, porque él tenía que dar rondas y eso, nos llevaba y nos bajaba debajo del asfalto, nos metía por esta... Tienes que haber visto las tapas esas que se levantan con una palanca, exacto. No son alcantarillas, en realidad son tapas por donde abajo pasan redes telefónicas y redes eléctricas y todo eso. Y parte de la diversión mía de niñito era que mi papá nos llevaba a veces a las rondas de él en la noche. Y yo vi a mi papá en acción, atando cables y todo eso, empalmando cables. En aquella época era todo análogo. Entonces, claro. Hoy no ves nada, un cable por ningún lado, pero en aquella época eran miles de millones de cables. Eran madejas de cablecitos chiquitos que correspondían a un número telefónico de alguna persona en alguna casa. Entonces tú te mudas a Venezuela y todavía en teoría la música no era parte de tu vida. O sea, por más de que tú amaras la música, me refiero a que ni mi abuelo ni mi abuela se dedicaban a la música. No se dedicaban, pero yo ya a los 6 años, Reyes Magos me trajeron un requinto, que fue mi primera guitarrita. Y fue fue una guitarra que te regalan porque tú la pides. Porque yo la soñé, sí. ¿Te la soñabas? Sí, ¿O fue como de casualidad? No, yo veía a Palito Ortega en la televisión, cuando estaba el Club del Clan, y veía a Palito, a Johnny Tedesco, a Lalo Franzen, que al tiempo también conocí, aparte de Palito, que es un amigo que yo entrañable, que amo mucho, conocí a Lalo también, que es director de la banda de Palito. Luego de artista conocí a varias personas que en mi niñez me habían de alguna manera empujado a la música, ¿no? Pero ya yo desde los 6 yo tenía, y a los 5 recuerdo, tengo un flashback de cuando me regalaron mi primer bombo legüero. Mi papá trabajaba en el norte argentino, en Urundel, en la provincia de Salta, y me trajo de regalo un bombo legüero que compró en aquella zona. Qué cool. Y yo empecé a tocar bombo teniendo 5 años más o menos. Entonces cuando nos mudamos a Caracas, yo me llevé mi bombo y me llevé mi requinto. Mi requinto viajó conmigo toda mi niñez. Luego en Maracaibo también me llevé mi requinto y estaba conmigo. Me costaba mucho trabajo tocarlo porque los requintos, al ser más chico el diapasón y todo eso, eran muy duros. Y yo tampoco al principio tenía problemas porque yo no tocaba la guitarra sabiendo. Yo solamente rascaba la guitarra y no sabía si estaba afinada o estaba desafinada y era lo mismo. Es maravilloso porque, claro, yo escucho tu niñez, cómo tú te criaste y todo eso, es muy distinto a cómo me crié yo. No solo por la situación, que gracias a Dios, pues, yo cuando
cuando nacimos mis hermanos y yo, es otra realidad, por un lado. Pero aparte, yo nací ya en una familia que estaba y se dedicaba a la música. A la música. Ajá. Y estaba en la música. Todo era creativo. Todo. No solo tú, mi mamá también. Claro. Mi mamá es, cuidado y no la persona más creativa que conozco, sino que aparte toda su familia también es creativa y está dentro del el mundo del entretenimiento. Entonces, hay que ser creativo para mantener un matrimonio como el que tu mamá ha mantenido y para criar unos hijos como los que tu mamá ha criado y tener un hogar como el que ella tiene. O sea, ella es creativa. Sí, es 100%. O sea, olvídate. Sí, y atenta al detalle. Pero, ¿cómo sucede? ¿Cómo es ese momento para ti en el que tú decides, ¿sabes qué? La música es... ¿Y dónde estabas? No sé si te acuerdas dónde estabas tú cuando decidiste, ¿sabes qué? La música es lo que yo quiero perseguir. Porque claramente no necesariamente era lo que estaba escrito o lo típico o lo que hubieses esperado tu familia o tu realidad, digamos. Sí, cuando yo llegué a Maracaibo, yo ya tenía conmigo pues la inquietud, ¿no? Pero apenas empecé en el Claret a estudiar, recuerdo que empecé a meterme en todas las actividades musicales que tuvieran en el colegio. Y una de esas fue armar mi primera banda, que al principio se llamaba Los Correcaminos, y luego lo cambiamos para Scala. Y ese fue mi primer grupo a través del cual descubrí que ya la música, lejos de ser un hobby, para mí era como una necesidad de ejercitarla a diario. Empecé a escribir mis primeras canciones de amor, a propósito de que me enamoré por primera vez de una chica que luego fue la mamá de Ale y de Héctor, pues mi primera esposa. Entonces, a partir del momento en que empecé a tocar la guitarra, ya sabiendo más de un acorde, en realidad creo que me aprendí 4 y con eso comimos bastante bien unos cuantos años. Pero empecé a ser baterista de una banda y a partir de ahí yo respiraba por la música. Cuando empecé en la universidad, y me estabas hablando de cuál fue el punto de inflexión. Sí, ¿cuál fue ese como el spark? Exacto. Ese día fue mágico, ¿no? Porque yo con la banda que tenía veníamos de una Semana Santa de tocar en una playa a 3 horas de Maracaibo. ¿Qué edad tenías tú? En Adícora. Yo tendría 17 años. Okay. ¿No? Y ya yo pues ensayaba casi todos los días y todo eso con la banda. Pero yo recuerdo ya en la universidad, a los 18, estoy en una clase de estilo periodístico. Yo estaba ya en periodismo. Sí. Y me encuentro que regreso de la Semana Santa y me encuentro con el profesor Sergio Antillano, que había tomado examen antes de salir de viaje de Semana Santa, pero yo me había ido un día antes. Y entonces yo no estuve en el examen. Pero como él siempre me mostró ser como compinche mío, y entendía que yo tenía vocación para todo lo que tenía que ser la comunicación, y él daba clases en comunicación social, me llega, le digo, profesor, mire, yo acabo de llegar, yo necesito que me haga a mí el examen aparte. Claro. Y él me dice, no te lo voy a hacer. Le digo, ¿cómo que no? No, porque este ya sería como el 5º examen que te hago. Entonces, o sea, fuera de clase. Claro. Y entonces le digo, no, pero profe, es que estuvimos tocando en el Estado Falcón y tal. Me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vete. Le digo, ¿cómo vete? Sí, vete. Tú aquí, tú no estás haciendo nada aquí. Pero profesor, si estoy estudiando periodismo, yo quiero ser periodista. Y me dice, no, tú no quieres ser periodista. Tú lo que quieres es tener una carrera por si acaso lo de la música no te resulta. Y le digo, ¿sabe qué, profe? Tiene toda la razón. Y me voy a ir. Y entonces, pero prométame que tengo las puertas abiertas. 20 años más tarde me encontré al profesor. ¿En serio? Sí. Y me dijo, nada mal, ¿no?
Y le digo yo, ¿Él profe, dónde estaba cuando te lo encontraste? en Maracaibo, en uno de esos viajes míos a Maracaibo, Sí. me lo consigo y le dije, profesor, quiero que usted sepa que siento que el suyo fue el mejor consejo que yo recibí en toda mi vida. Wow. Y bueno, aquí estoy. Gracias. ¿Cómo se llama No él? volví a periodismo. El profesor Sergio Antillano falleció hace muchos años ya. Pero creo que anda su hijo por ahí. Cada vez que lo nombro al profesor, su hijo me hace saber que se enteró. Wow. Qué cool eso. Tú Muy sabes cool, que Me acuerdo de él mucho. lo que puede llegar a generar o causar que alguien o cree en ti o te dé una palabra de aliento que era la que necesitabas para tú salir adelante. Sí, el empujoncito. ¿Y tus papás qué? No. ¿Qué dijeron cuando? Porque claro, una cosa es que tú, ok, me voy de la universidad, pero ¿qué dijeron mis abuelos? No, fíjate que no mis papás, sino los papás de Ana Rosa, que en aquel momento ya yo era casado. Claro. Ya en ese momento había nacido Alejandro, yo tenía un hijo. Cuando ya yo me fui a los 18 años, había nacido Ale. Entonces, ¿qué dijo el papá de Ana Rosa, que era profesor de la universidad y director de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, en donde yo estudiaba? Bueno, pegó el grito al cielo y pa' colmo yo con esta pinta de pelo largo, hippie, yo vivía arrimado en esa casa del papá de Ana Rosa. Y eso fue como un drama muy fuerte. Pero yo fui a perseguir mi sueño en contra de todos los vaticinios, en contra de todos los cálculos, en contra de todas las opiniones. Mi papá no, mi papá fue el primer fan que yo tuve. Entonces, sí. Papá me ayudaba a cargar los tambores de la batería para montarlos en un auto, que él mismo nos ayudaba a llegar de un lugar a otro, montaba los equipos en su autito. Qué cool eso. O sea, el viejo mío siempre me apoyó. Y mamá, pues imagínate, mamá me oía cantar y lloraba. No de la decepción, lloraba del orgullo. Entonces... ¿Y tú cómo te diste cuenta, hablando de eso, que podías cantar? Porque, verga, o sea, perdón, pero no es que cantas, pa. O sea, ¿sabes? No, tú crees que en ese momento, cuando tu mamá te escuchaba cantar, tú ya eras burda de bueno. No, yo cantaba como un becerro, como un chivo. ¿Y cuándo crees tú que cambió eso? O sea, ¿qué fue lo que cambió? No sé si cambió, porque... Bertal. Pero no, yo pienso que la experiencia te va dando y te vas empapando de música y te vas moderando y vas modulando y vas haciendo cosas que ni siquiera tienen que ver con que hayas estudiado o no. O sea, es una cosa natural que te va dando. Pero sí recuerdo que el día que me di cuenta que lo que yo quería era cantar y no estar en la batería atrás, fue un domingo cantando en la iglesia Claret. Yo cantaba en misa de 11 y yo notaba que en esa misa, que se llamaba la Misa de la Juventud, habían muchachas que se acercaban a los primeros asientos de la iglesia y domingo tras domingo se quedaban ahí, en ese lugar. Yeah. Se las arreglaban para estar en ese lugar. Y ahí es donde vi por primera vez la sonrisa de las muchachas. Y el día que vi que cuando yo cantaba me correspondían con esas sonrisas, ahí me di cuenta de que me gustaba ser aceptado. Claro. Yo tenía un complejo muy grande de feo. Muy grande, muy grande. Por eso me escondía detrás del pelo largo y de los bigotes. Tenía un complejo muy grande de que yo era feo y de que era como medio inadaptado para la sociedad, claro. O sea, medio raro. Y la música embellece. La música te da ese síndrome de escenario y de cosas y a partir de ahí empecé a tomarle el gusto y aproveché una vez una enfermedad de uno de mis colegas de la banda que tuvo que dejar de ir, pues se enfermó de la garganta y no fue más a misa por 3 semanas y me adueñé yo de los domingos
Y empecé a cantar y nunca más me quise sentar. Cuando él volvió, que él tocaba bien la batería también, él volvió, se sentó él en la batería y yo seguí cantando. Buenísimo. Si no hubiera sido eso, tal vez hoy no estaría aquí sentado contigo. ¿Es verdad? ¿Serías baterista? Sí, o no, o hubiera seguido con el hobby. Ah, O pues sea, sí. tocar batería por hobby y eso. Pero quizás si yo no hubiese hecho ese... Bueno, yo no estaría aquí porque no hubiese Bueno, conocido a mi exacto. mamá. O sea, todo Sí, muchas cosas. un dominó. Hubieran no pasado. Totalmente. ¿Cuánto tiempo pasa de ese momento, como del momento en el que tú te das cuenta de eso, que te vas de tu carrera, que empiezas a trabajar por esa carrera tuya, a que te firman por primera vez? Sí, qué buena pregunta. Yo me fui de la universidad como a los 19 años y me firmaron a los 29, 30. O sea, pasan como 10 11 años, como Sí. 11 años. En ese compás, yo estuve en cuanto festival de la canción en Perú había, Eso en es. cuanto festival en Colombia, Sí. yo me iba de mochilero con mi guitarra, yo cantaba en... ¿Solo? Sí, al principio sí. Yo a través de ciertos contactos, amigos que iba haciendo en un festival, por ejemplo, cuando fui a Cali por primera vez, que fui con mi bandita del Penthouse, canté en Cali, gané el segundo lugar. Entonces ese segundo lugar me permitió conocer unos amigos de Perú que me llevaron a un festival en Perú. En ese primer festival en Ancón, en Perú, me contactaron para otro festival en Trujillo y así sucesivamente. Y en este momento, ¿tú tenías alguna canción en Venezuela? Nada. Nada, ok. Nada. O sea, Yo sonaba con todavía no No. había conectado Yo que te amé. No, eso fue cuando yo tenía ya 30 años, que grabé Yo que te amé, Ojos Negros, el primer álbum. Sí. Pero Yo que te amé es antes de firma. No, con o la firma. Exacto, no, ya ok, con perfecto. Rodben. Me estoy ahí. Fue mi primera canción fuerte con Rodben. Ok. Una canción que no es mía, que es de Juan Sí. Carlos Pérez Soto. Es una canción que yo grabé porque aparte que es extraordinariamente buena, la compañía todavía no confiaba en mí como autor. Entonces me daban canciones de otros para que yo grabara y así grabé temas por varios años de otras personas hasta que logré hacerme yo de mi propia Claro. música, ¿no? Ok. Hablemos de ese momento en el que te firman, ¿no? A ti te firman, Tu tío me firmó. claro. Te firma mi tío. Pero ¿cómo llegas tú a que te firmen? Porque ¿cómo vas tú de que eres un carajito? Un cantar en Maracaibo. Sí, pero ni siquiera. Tú eres un carajito que viene desde Argentina Sí. a de repente estar firmado en una disquera venezolana Que era la más importante. que era la más en aquella importante. época. ¿Cómo te conoce Rodben, mi tío? Porque yo estoy una vez, a mí, cada vez que venía un artista de Caracas a Maracaibo, había una ley allá en Maracaibo que se llamaba la ley del 1 por 1. Cada vez que viene un artista que venga de afuera de Maracaibo, tenía que haber una compensación maracucha. Ya. Entonces Un artista local. venía a cantar Mirla Castellano, venía a cantar Guillermo Dávila, venía a cantar, qué sé yo, Karina, Melissa, Aguilar, Mugravi, todo eso. Venían a cantar a Maracaibo y tenían que poner una compensación. Y esa compensación, la mayoría de las veces era yo, porque era como que el único artista que tenía una banda que tocaba en vivo. Claro. Porque también a los músicos que venían había que ponerle compensaciones. Entonces, yo tenía mi propia banda y me contrataban a mí. Claro. Por 4 pesos. Y en una de esas ocasiones que vinieron a cantar Karina, Melissa, y no me acuerdo quién más, me ve Alcide Rafali cantando. Y Alcide, que era abogado y presidente de Big Show, era abogado de Rodben, me dice, te quiero firmar. Qué cool. Y me llevó a Caracas y sin que tu propio tío me conociera todavía, me firmó. Que mi tío era él, El dueño. El dueño. Él me firmó Alcide y al cabo de unos meses, estando yo en Maracaibo, me sale, me entero que va
van a presentar unos artistas en la Feria del Sol en Mérida. Ok. Y yo mataba tigres en discotecas en Mérida. Y me fui para allá. Me fui para allá solo, con unas pistas. Y oigo en la radio que están las Mises haciendo entrevistas, preparándose para la gran elección en la Plaza de Toro. En la Plaza de Toro iban a cantar Melissa Aguilar y José Alberto Mugravi, que en ese momento eran los más pegados que había. Qué cool. Y yo agarro y me entero de eso, me voy a la radio, me presento. Yo sonaba con una canción que había grabado, disco 45, que me grababa Roberto Luti, mi primer productor, y sonaba una que otra vez en Mérida. Y me fui para allá y pregunto por el director, que era quien estaba entrevistando a las Mises. Ajá. Beltrán se llamaba. Y digo, bueno, ¿está Ricardo Montaner aquí? Sí, yo quiero decir unas palabras. Y estaban las Mises ahí. Bueno, yo vengo de Maracaibo y tal, y quiero decirles que les voy a regalar mi presentación gratuitamente. Gratuitamente, ¿quién me iba a pagar a mí? En la feria, en la elección de la Plaza de Toro. Y claro, ya ahí comprometí un poco a la radio que lo organizaba. Y bueno, gracias, wow, sí, qué bueno. Y me ponen de telonero de Mugravi, Melissa y Aguilar. Y cuando estoy de telonero, que salgo a cantar, gracias a Dios, la radio estaba poniendo mucho esa canción en 45 que yo tenía grabada, que se llamaba Ella está con lágrimas en los ojos. Una canción de Banana Pueyrredón en Argentina. Y la canto. Y se viene abajo la plaza. Ese fue el primer momento para Esa ti. fue la primera vez que Sí. yo cantaba para tanta gente. Sí. Había Y- 15.000 personas en la ¿Y qué te plaza. cantaban tu canción? Y cantaban mi canción y para ellos yo era igual de pegado, Claro. porque la gente no sabía si yo Nada. venía de Maracaibo o de Caracas. O sea, Claro. la canción estaba igual de pegada pues, que Que una lo de otro. Melissa. Claro. Y la canté. Es que esto fue tan bueno. Yo no me sabía esto. por Sí, ejemplo. cuando yo la canté, se vino abajo y yo canté 3 canciones, ¿no? Se me acaban las canciones y cuando me despido, me viene el animador, González, se llamaba Luis González. Qué memoria. Viene el animador y me dice, cántate otra. Y yo le digo, no tengo más. Sí, cántate otra. Digo, ¿por qué? Claro. Porque el artista que viene ahora, que es José Alberto Mugravi, está en el camerino que no quiere salir. Y digo, ¿por qué no quiere salir? Y la gente, ¡ah! ¿Por qué no quiere salir? Tiene un ataque de pánico Verga. y no quiere salir a cantar. Entonces le digo, ¿pero qué hago? Le digo yo. Me dice, tú nos tienes que salvar. Cántalas de nuevo las 3. No. Te lo juro. Y el tipo dice, bueno, luego de este éxito, lo volvemos a llamar. No. Y la gente, O sea, y la gente jurando feliz. que iba a cantar 3 más diferentes. Claro. Le pedimos, por favor, que repita. Sí, que repita. ¿Y las 3? Las 3 otra No vez. te lo... Sí. Ya cuando terminó la última, ya no estaban tan Ya no felices. estaban tan felices, ya como, bueno, ya ya está bueno, ya que vengamos grave, tú sabes. Entonces, Wow, pa. tu pregunta fue, ¿cuándo te firman? ¿Cómo pasaste de una cosa a la otra? Yo ya estaba firmado, ¿ok? Pero tu tío no lo sabía. Y Claro. en el público estaba tu tío. Ahí. Ajá, cuando yo terminé de cantar, que ya me arrimé para bajar las escaleras, la persona que me estaba esperando abajo era tu tío Rodolfo. Wow, qué cool. Y me dijo, ¿tú estás firmado con alguien? Y yo lo miro y le digo, sí. ¿Con quién? Con usted. Y me dice, ¿cómo conmigo? Bueno, ahí me doy cuenta que él no tiene ni idea. Claro. Y le digo, bueno, pregúntele a la Rafali. Claro. Bueno, ahí me dijo, te espero en Caracas el lunes. Era un sábado. Y bueno, nada, pedí plata prestada y el lunes me fui a Caracas. Claro. Y ahí empezó. Pediste plata prestada para poder viajar. Claro, no tenía con qué. Yo me regresé a Maracaibo a buscar ropa
Me fui a Caracas, le pedí durmienda a un amigo que vivía en una pensión, que luego se convirtió en la pensión donde yo viví por 2 años, allá en Caracas. Mientras me grabaron, yo me tardé, después que me firmó la compañía, me tardé casi 2 años y medio en salir con mi primera canción. ¡Wow! Sí. ¿Qué fue Yo que te amé? Exacto. ¡Wow! Sí. Cuando Yo que te amé iba a salir, ¿cuál era tu feeling? ¿Sabías que venía algo? Sí, en realidad la primera canción que salió fue otra canción que era de Chema Purón, una canción que me pusieron para que yo grabara, como te decía, que no creían en lo mío, y se llamaba En Ti, y cuando salieron con esa canción a la radio, nadie la puso. Pasaba las madrugadas enteras buscando el tema en una radio que yo tenía en la habitación y no encontraba la canción, nunca sonó. Entonces, recuerdo un día que me había ido a Maracaibo, un poco desilusionado, yo estaba viviendo entre Maracaibo y la pensión. Me llaman y me dicen que designaron Yo que te amé como canción para la novela y que tenía que irme a Caracas a grabar unos videos y eso. Y ahí yo no presentía que iba a pasar porque ya venía de un golpe duro con En Ti, y sin embargo Yo que te amé explotó y ya a los 2 meses ya era como ya que me había cambiado la vida, porque yo seguía viviendo en la pensión, pero ya salía y había gente afuera, en la casa, en San Bernardino. Entonces ya eso ya me empezaba a dar como en el ego y en la autoestima, me empezaba a hacer bien, pues, porque yo venía de darle muy duro toda la vida, ya tenía 30 años, ya yo había pensado en regresarme a la universidad y hacerle caso al profesor Sergio Antillano y decirle aquí estoy de regreso, ¿sabes? Pero ahí vino el momento en que Dios pues decidió que ya era hora. Y te pasa lo mismo con canciones como La Cima y como Tan Enamorados, que de repente tú, ya antes de que salieran, tú ya tenías un poquito como la espera, o sea, tú ya sabías más o menos que eso venía. Cuando yo hice Yo que te amé y enseguida salió Ojos Negros, que fue una canción que pegó muy duro en Puerto Rico y en Ecuador y ese. Ahí ya yo me empecé a acostumbrar o empecé a entender un poco o a convivir con eso, con que sacábamos un tema y la gente lo recibía bien. Claro. Entonces cuando hice mi segundo álbum, que fue el de Tan Enamorado, veníamos con canciones que eran muy fuertes y yo sentía que la letra de Tan Enamorado era como ideal para el momento en que Venezuela, o mejor dicho, que la juventud estaba viviendo, que era el pop, la balada pop, pero muy romántica. Yeah. Entonces, el Tan Enamorado, diría yo que comenzó a consolidar lo que luego pues, fue un camino que me trajo hasta hoy, pues, pero siento que Tan Enamorado es uno de los cimientos más fuertes que sembré en mi carrera. Tan Enamorado es una canción muy particular. Sí. Una letra que escribí yo de una canción italiana. Y hasta el día de hoy, Tan Enamorado ha sido quizá una de las luchas que yo he tenido por el reconocimiento como autor que no se me ha dado. Y hasta el día de hoy, los millones que ha facturado Tan Enamorado los he visto pasar y hasta el día de hoy ni un centavo me ha reconocido el que originalmente había hecho la canción, que luego yo cambié porque hice toda la letra en español. Claro. Y aparte la melodía del piano original, del tanararán, tarán, tarán, todas esas cosas son aportes míos a la canción y hasta el día de hoy lo estamos peleando. Ahora mismo hay un bufete de abogados en Italia reclamándome los derechos de coautor de la obra, ¿no? ¿Y tú has hablado con él? O sea, eso nunca me ha querido dar la cara. Intenté muchas veces Qué fuerte, pa. Sí, muchas veces intentamos, pedirle primero el derecho de
de autor, el derecho, más que el dinero, el reconocimiento. Pero se han negado todo el día, hasta el día de hoy, lo estamos ahí. Yo espero en Dios que Dios me dé salud para poderlo disfrutar, porque algún día lo vamos a lograr. Es una cosa rara porque es una letra mía que está registrada como una letra mía, está registrada, que está adaptada en una canción que ya existía, la melodía, digamos, en donde es letra, ya existía, y aparte le creamos una melodía muy particular en el opening, que es quizás el gancho más grande que tiene la canción. Y todo eso son aportes míos a la obra, ¿no? Pero hasta el día de hoy han ido como que en paralelo. No sería tan enamorado lo que es sin la historia que tiene, ¿no? Bueno, pero duele. Es raro, a mí me duele mucho. Me duele más que en el ego, me duele en esa cosa interna que uno tiene en el sentido de pertenencia, ¿no? Sí. Luego mi canción la han grabado gente como qué sé yo, Il Bolo, en España la grabó creo que Bustamante, la grabó Ciencio con mucho éxito también. O sea, mi historia ha viajado por muchos lados, pero la plata se la lleva a otro. Sí. Pero nadie, bueno, pero hemos comido bien, gracias a Dios. Sí, iba a decir, y nadie sabe quién es el señor. No, bueno, yo creo que él es conocido en Italia. Allá, sí. Está pero chévere. la canción nunca trascendió, claro. Salvo cuando la hicimos en español. Y gracias a Dios todavía hoy es uno de los cimientos de mi carrera. Claro. Pues. Y cuando todo estaba pasando, ¿qué edad tenía ya mis hermanos Ale y Ñoño? Ale y Héctor. Cuando ya tan enamorados... La Cima y todas estas canciones súper grandes, que obviamente, no solo por el momento y los tiempos de antes, tú pasabas mucho tiempo fuera de la casa. Sí. ¿Cuántos años tenían ellos? ¿Y cómo era para ti? Yo que soy papá hoy en día, sé lo que se siente y sé lo que es esa ansiedad y culpa de uno estar lejos y al mismo tiempo viviendo algo que uno ama. Sí. Ale tenía como 15 años. Ya. Cuando nació Ricky en el 91, ya habíamos dado ese palo. No, en el 90. En el 90 nace Ricky. Cuando nació Ricky habíamos dado ya el golpe con Tan Enamorado y La Cima. En el 91 ya estábamos en Déjame Llorar, el álbum del último lugar del mundo. Claro. Sí, ya ellos eran, Ale era adolescente, pues, ¿no? ¿Cómo Héctor 2-3 eso? años menos. ¿Qué? La vida y el estrés y la ansiedad y la culpa y el hecho de que tú tenías que salir a trabajar. ¿Y cómo hacías con ellos? Bueno, Ale y Héctor, viniendo de un matrimonio divorciado, pues les costó muchísimo trabajo y hasta el día de hoy me siento culpable de eso. Pero gracias a Dios yo di con la horma de mi zapato y di con la persona perfecta para buscar que no se notara prácticamente cuál pertenece a cuál matrimonio, ¿no? Claro. Entonces mamá en ese caso hizo un trabajo excepcional de inclusión en la familia. Esta familia que era, entre comillas, ensamblada, claro. Pues mamá se las arregló para incluir a tus hermanos siempre. Entonces, cuando Ricky nació, ya Ale estaba prácticamente a punto de venir a vivir a Estados Unidos a estudiar. Y luego lo siguió Héctor. Héctor se mudó a vivir con nosotros cuando Héctor tenía como 10, 11, 12 años, claro. Por ahí. Y al principio, como siempre yo lo he dicho, nuestra familia ha sido una familia portátil. Sí. Como es la tuya hoy, como es la de Eva y Cami. Es una familia portátil. Ustedes llevan con ustedes a sus hijos. Sí. ¿Me entiendes? Para arriba y para abajo con tal de no separarse. Con mami adoptamos esa idea y desde el comienzo, desde que Ricky era chiquito, al principio no, porque bueno, Ricky era primerizo con mami. Claro. Al principio se cuidaba mucho, mamá de
Pero ya llegó un momento en que empezamos a viajar juntos y mamá viajaba hasta con las ollitas para preparar la sopa en las habitaciones de los hoteles. O sea, después naciste tú y lo mismo. O sea, y vino Eva y nos convertimos en esta familia que parecíamos errantes todo el tiempo. Y yo vivía pidiendo permisos especiales en el colegio de ustedes para que pudieran viajar con nosotros, ¿no? Me consta, sí. Sí. Y tú cuando, claro, das ese golpe con todas estas canciones, viene una racha enorme. Tú vienes de una vida y de una realidad en la que muchos de los números en cuanto a dinero que estabas viendo en ese momento ahora, jamás habías visto tú ni había visto nadie cercano a ti. Cuando a ti te empieza a ir bien económicamente, que ya puedes dejar de ser el arrimado en la casa de los suegros. Sí. Y ahora, oye, ojo, uno como hombre, esa vaina es algo que sí tiene que ver con el ego, tiene que ver con todo, pero sí es algo que genera como una seguridad muy heavy de decir, puedo ser quien provee para mi familia. Más allá de cuando tú estás, o sea, más allá de todo eso y las responsabilidades como papá, como esposo, como todo eso. Cuando a ti te entró la primera plata grande, ¿qué hiciste con esa plata? ¿Hay algún gusto que te hayas dado? O algo así, o que tú hayas dicho, no, o sea, yo guardé todo ese dinero, o te lo espalillaste, o ¿qué fue? ¿Qué hiciste con ese primer chunk que te entró? Mira, no me vas a creer lo que te voy a decir. El primer dinero grande que yo me gané fue cuando cambié de compañía de discos y firmé con la EMI. Sí. Ahí me dieron un cheque muy grande. Y ese cheque muy grande, tú me preguntas qué hice con ese cheque. Sí. Bueno, fue cobrarlo y pagar los abogados que tuve que pagar para poder liberarme de la compañía anterior. Entonces, yo debía a cada santo una vela, ¿no? Fue en mi proceso legal para poder mudarme de Rodven a una nueva compañía. Sí. Me costó cientos de miles de dólares, millones de dólares. Sí. Y mi primer cheque de la EMI lo pagué en abogado. Y luego, pues, ya después sí, gracias a Dios, empezaron las grandes giras internacionales. El dinero empezó a entrarme directamente a mí, a mi oficina, a mi management. Y a partir de ahí es que comencé a ganar platica. Pero echemos para atrás entonces, porque me acabas de lanzar el hecho de que tú te mudas de una compañía de discos. ¿Cómo fue ese cambio de disquera? ¿Cómo fue ese momento en el que tú decides que te tienes que ir de esa casa a otra? ¿Cómo fue eso? Fue traumático, porque me estaba yendo de la compañía de tu tío. Entonces familiarmente trastocaba eso. Y no me estaba yendo de la manera más cómoda del mundo porque el contrato que yo tenía era un contrato que se autorrenovaba con las propias ventas. O sea, si superaba las ventas, de ejemplo, de 1 millón de álbumes, se renovaba por 5 años más o por 5 discos más o qué sé yo. O sea, todo en teoría hacia favor de la compañía, no claro. Y entonces, claro, ya con mi primer golpe, que fue el de Yo que te amé, ahí se autorrenovó el contrato por 5 años más. Cuando vino Tan Enamorado se recontrarrenovó por 5 años más. Y total que cuando me vine a dar cuenta, yo tenía un contrato como de 30 años, de 30 años, pues. Y entonces yo no lo veía lógico y pedí mi libertad, que fue muy difícil lograrla. Me costó de verdad ya como 2 años de procesos legales en cada país del continente, hasta que logré pues, que una compañía como la EMI comprara los derechos. EMI compró todos los derechos y me ofreció un contrato de verdad muy, muy bueno. Sí. Me firmaron en Londres, fui la primera prioridad en el mercado hispano para la EMI. En el año 93
Fue el primer artista latino firmado por la EMI de Londres como prioridad global. Entonces, eso fue para mí un paso muy importante. Mi primer disco con ellos fue el álbum de Quisiera, Una mañana y un camino, que fue un discazo. Amo ese disco. Sí, y a partir de ahí, pues bueno, empecé a ver la vida diferente. Luego de EMI pasé a Warner, que también fue un contrato extraordinario. Claro. Con Warner hice todos mis álbumes de la London Metropolitan Orchestra. Sí. Hice el álbum de... Es así también, ¿no? Sí, ¿no? Hice también el de Bésame, Sueño Repetido. Grande. No, con Warner también hice varios álbumes importantísimos en mi carrera. Yo he tenido muy buenos pasos a nivel discográfico a partir del momento de que me liberé la primera vez. Y bueno, la penúltima etapa que la viví con Sony, que fue extraordinaria también. Cuando entré en Sony, empecé a sentir con todo, te lo digo, con todas las palabras, lo que era ser considerado un artista importante, ¿no? La Sony me trató muy bien y seguimos siendo todavía amigos y relacionados del negocio, ¿no? Y cuando tú cambias esa primera vez de disquera, que la coincidencia que justo estaban haciendo yo en ese momento, sí, que tú estabas pasando personalmente y laboralmente por una tormenta importantísima de tu vida. ¿Tú considerarías que ese momento de tu vida fue de los más difíciles que has vivido tú? Sí, yo creo que sí. Aparte de eso, fue un momento de contraste. Porque por un lado estabas naciendo tú, como tú dices. Sí. Mami estaba embarazada de lo que era de quien era su segundo bebé. Un embarazo con problemas a partir del estrés que teníamos por esa movida que yo estaba haciendo. La panza de mami y tú, en consecuencia, adentro, sufrieron los avatares de ese momento de estrés. Sí. Pero al mismo tiempo por eso lo digo con tanta emoción, fue mi encuentro con Jesús. O sea, yo recibo a Cristo quizá en la mitad del embarazo tuyo. Entonces, para mí, eso fue un momento trascendental, porque en el medio, fíjate tú, ¿no? Cómo el enemigo a veces trata de distraerlo a uno y de decirle, no, el camino no es con Jesús, el camino es por otro lado. En el momento en que recibo a Cristo en mi corazón, que tú estás por llegar, tengo la tormenta más grande de trabajo que yo hubiese podido imaginar y al mismo tiempo la tormenta familiar más grande que yo me hubiese podido imaginar y al mismo tiempo tú dentro de la panza viviendo todo eso. Provocó que mami prematuramente tuviera tu nacimiento, pues. Sí. No pudiste nacer de manera natural, sino que fue cesárea. Naciste un mes y pico antes de la fecha. Estuviste 23 días en la terapia de niños prematuros con mucho problema. Cabías en la palma de mi mano no ha crecido. Mi mano sigue siendo del mismo tamaño de cuando tú naciste. En esta palma cabías tú. Pesabas como que 1 kilo, una cosa así. Y todo era como esta tormenta en donde veías lo sublime de la vida, tú alimentándote y creciendo de a poco. El otro día hablábamos con mamá de lo difícil que fue que a ella le dieran de alta y no poder salir contigo de la clínica, como todas las mamás que salen con el bebé en brazos. Tú tenías que quedarte en terapia. Y nosotros no podíamos dormir en el hospital. Claro. No había razón que justificara que pudiéramos dormir en el hospital. Entonces teníamos que irte a visitar y yo cada 3 horas llevar el tetero, 3-4 horas llevaba la leche de mami a la terapia o venía mami a la terapia a alimentarte.
Y así pasamos 23 días. Como te decía, fue un momento quizá el más difícil y al mismo tiempo el más sublime. Sí. Porque cuando pasaron esos 23 días que llegaste a casa, como por arte de magia, o por milagro diría yo, las cosas empezaron a enderezarse. Ya. Y todo comenzó a agarrar el rumbo correcto, ¿no? Inclusive te ibas haciendo más fuerte tú y nos íbamos haciendo más fuerte nosotros. Qué fuerte. Fue un momento muy importante, fue un momento de revelación en mi vida. Y al final, fíjate, no tenía razón el enemigo. Al final había hecho bien con escoger el camino de la fe, y a partir de ese momento, contra viento y marea, he intentado, cada vez que me subo a un escenario, tocar el corazón de las personas con una palabra que les sirva de aliento y todo eso. Porque sé lo que es ver con mis propios ojos un milagro. Y tú fuiste un milagro. O sea, tú eres un milagro. Amén. Y si no lo sabías claramente, ahora te estoy dando los detalles de cómo fue tu milagro. O sea, yo estaba en el lobby de la clínica en donde naciste, y a mí me llegaron unos abogados con una demanda Porque sabían que estabas ahí. porque me seguían. A mí me perseguían. Yo me escapaba por los techos de Caracas. Yo me escapaba por los techos de Caracas porque me perseguían. Los abogados de la disquera. Los abogados de la corporación. Ya. Porque era más que una disquera. Ya pasó de ser... salió de las manos de tu tío, por decirlo de alguna manera. Era mucho más grande que eso, porque era toda una organización. Claro. En contra mía, ¿no? Entonces me sentía perseguido en mi propio lugar. O sea, yo salía de mi oficina cuando podía ir, yo iba a escondidas y a veces me salía trepándome por los techos de los vecinos y montándome en un auto del otro lado de la manzana, tú sabes. Entonces ellos llegaron al hospital porque sabían que tú Llegaban, estabas ahí sí, conmigo. ellos me seguían, pues. No es que llegaron, ellos me seguían. Y me esperaron que bajara del ascensor. Eso fue un episodio. Yo con tu mamá, tú todavía no habías nacido. Estaba mamá haciéndose las revisiones. Y fue, me acuerdo, una tarde muy bochornosa. Sí, fueron momentos muy difíciles. Pero mira con dónde estamos hoy. Sí. Sí, fue muy duro. La gente no sabe todas esas cosas. La gente no lo sabe. Pero fueron muy duros los momentos. Hay varios momentos que, pues, fui testigo desde la panza, pero hay otros que yo he sido testigo difíciles, que yo sé que te han generado ansiedad, estrés y mucha falta de sueño. Uno de ellos siendo... bueno, hay uno que no viví, mentira, y este cuento me fascina, y yo no sé si tú lo has contado demasiado, que es el de Siempre en Domingo. Yo este cuento, papi, de lo Velasco, adoro. de Raúl. Sí, lo amo mucho, porque yo creo que ese momento tú pudiste haber tirado la toalla y tú pudiste haber rendido. Sin embargo, fue hermoso ese cuento. Cuéntamelo, please. Cuéntame. Voy a tratar de ser breve. Ok. Porque el cuento es como largo, pero la verdad que sí es entretenido. Yo estaba cantando en el Miss Venezuela, en el Poliedro de Caracas. Y los invitados especiales de Venevisión eran el don Raúl Velasco, con toda su producción, más los más importantes periodistas mexicanos de aquella época. Todos los periódicos de México, DJs de radio, mejor dicho, programadores de radio. Venevisión había invitado como una treintena de personas. Cuando yo termino de cantar, yo me acuerdo que canté Ojos Negros y era y el Tan Enamorados creo que ya lo había sacado, no me acuerdo. Y bueno, gracias a Dios el público del Poliedro pues era un público mío, pues, un público local, pues. Cuando me bajo del escenario, me llegan de la compañía y me dicen: Raúl Velasco te acaba de invitar a que vayas, te quiere llevar
a México. Y te quiere presentar durante 8 semanas consecutivas en México. Te quiere dar 8 domingos consecutivos. Que para dar contexto, Ajá. Siempre en Domingo era... El programa de televisión más grande de toda América Latina. O sea, no existe Claro. no hay una comparación, ¿no? ¿Por qué? Porque se emitía en todos los países de América. La comparación podría ser Sábado Gigante, que fue, por también, supuesto, claro. con Don Mario también fue un programa extraordinariamente fuerte. Y lo que pasa con Siempre en Domingo era que aparte de ser el primer programa en México, Sí. era un programa que se emitía en Paraguay, en Uruguay, en todas partes de América. Cuando me dicen 8 domingos consecutivos, yo digo, listo. Sí, y entonces ya. me dicen, vamos a armar tu plan para que te quedes haciendo radio, aprovechando que vas a estar 2 meses. Claro. Entonces, bueno, listo. Entonces llego a México un 13 de abril. No, un 8 de abril. Y el 13 me ¿Cómo tocaba. te acuerdas? Me acuerdo como si fuera hoy. Y el 13 me tocaba cantar. Era mi primer domingo. Entonces yo recuerdo que me llevan 2 promotoras, la encargada de prensa y otra promotora más, una label manager de Melody, que era mi compañía local, pues. Rodben licenciaba a Melody en México. Y llego yo y me voy como siempre, con mis zapatitos de goma, mis blue jeans rotos, ¿no? Mucha gente cree que eso se puso de moda ahorita. y yo ya en aquella época usaba mis lentes oscuros con mis zapatos de goma, tenis y mis blue jeans rotos. O tu traje con tenis. Y traje con tenis y todo. Y entonces me acuerdo que me canto Solo con un beso y me da por sentarme en un escaloncito. Me siento ahí, canto como en el piso. Sí. Termina mi actuación, él me presentó, bueno, viene de Venezuela, lo vi cantando en el Miss Venezuela y lo quise invitar para que cante varios domingos con nosotros. Para esto él no me había visto todavía. Claro. Yo estaba escondido tras bambalinas. Claro. Salgo, canto, me siento en el piso, todo ese cuento, termino de cantar, la gente, me voy. Para esto yo no tengo... no intercambio con Don Raúl. Me voy. Pues yo todavía cantaba, eran las 5:30 de la tarde. Claro. 5 de la tarde, tempranito, nada de prime time. Claro. Me voy y me dicen, bueno, espérate en el auto. Me siento en el auto y las 2 muchachas se bajan. Me dicen, ya venimos. Y van porque la producción les mandó a decir que querían hablar con ella. Y entonces vuelven como a la media hora, yo solo sudando en el auto apagado, y me dicen, cuando se suben con cara las 2, con cara de póker las 2, se levantan, se suben al auto y me dicen, te acaban de cancelar los otros 7 domingos que venían. Y digo, ¿cómo? Sí, porque que no hay, Don Raúl dijo que esa no era forma de presentarse, que era una falta de respeto a un público tan prestigioso como que veía el programa, y que tú con blue jeans rotos y con tenis y sentado en el piso, que eso es una falta de respeto al público mexicano. Y yo digo, ¿cómo va a ser una falta de respeto al público mexicano si yo soy así? Me dice, no, faltaste el respeto y estás cancelado. Bueno, me llevan al hotel, era un domingo. Yo muriéndome. Claro. Me llevan al hotel y me dicen, bueno, mañana nos vemos en la oficina, te mandamos a buscar. Me mandaron a buscar y cuando llego a la oficina de Melody, está reunido todo el equipo de Melody, incluyendo el presidente de Melody. Marco se llamaba. Y están reunidos ahí y me dicen, ¿estás cancelado? Y le digo, ¿qué hago? Me dice, no le vamos a dar la razón. Te vas a ir de promoción por todo el interior. Y estos son tus 2 promotores. Eran 2 hermanos. Y cargaban un Volkswagen. Y me dice, yo te aseguro, dice el presidente de la compañía, que nos van a volver a llamar. Bueno, me voy yo en el asiento de atrás del Volkswagen, un escarabajo, San Luis Potosí, todas esas cosas, todo recorriendo pura carretera, promoviendo Tan enamorados, tan enamorados, tan enamorados.
me toca cantar en la Facultad de Biología de Monterrey. Y lo que no sabía yo era que en Monterrey se veía la novela Niña Bonita de Estados Unidos. Wow. Y canto en la universidad y cuando canto ponen una tarimita literal, ¿no? De 1 metro en el medio del vestíbulo de la universidad y convocan a los estudiantes a que va a haber un show de un tipo que se llama Ricardo Montaner. He hecho muchos de esos. Y yo me canto mis canciones con pista, pues. Y no había pasado nada hasta que canto Tan Enamorado. Cuando canto Tan Enamorado, esa vaina se explota a la universidad y yo no pude caminar nunca más por las calles de Monterrey con tranquilidad. No podíamos salir de la universidad. Wow. Entonces me llevo al hotel y me llaman de la capital, me llaman de Melody, ¿no? Y me dicen, llevamos 450,000 discos vendidos de Tan Enamorado. Me dicen, eres triple no sé cuánto de platino, de no sé qué vaina. Sí. Entonces yo le digo, bueno, la cosa va bien, échale pichón, Mau, que estábamos hablando de abril. Sí. Yo me había ido de promoción todo mayo, regresé a Caracas, volví, hice promoción de nuevo y así. En el mes de noviembre me llaman y me dicen, quieren que vengas a México, a Siempre en Domingo. Aquí termino. Dice don Raúl, me presenta y yo estoy atrás con mis blue jeans rotos, con mis zapatos de goma, con mi chaqueta puesta. Y dice don Raúl, hace 3 o 4 noches, estábamos cenando en casa, mi esposa y yo, con una persona a quien yo admiro mucho, que es Julio Iglesias. y me decía Julio, yo le preguntaba, Julio, ¿quién crees tú que puede ser el artista así latino fuera de tu música que más te gusta? Y dice Julio me dice, este es Raúl, sí. Julio me dice que el artista que más le gusta a él, de todos los artistas, es el artista que yo voy a presentar ahora. Él me dice que este artista es al que le vea el mayor futuro para la juventud y tal, por sus baladas y bueno. Y yo quiero pedir disculpas, porque hace unos meses este artista vino aquí y yo le cancelé sus presentaciones. Y yo quiero pedir disculpas porque me equivoqué, dice él. Y yo, haciendo caso a lo que Julio me dijo, le voy a presentar al próximo ídolo de toda Iberoamérica, Ricardo Montaner, dice. Y canté, y ese día fue mi coronación en México. Ahí ya. Mau. Fue mi coronación y a partir de ahí nació una amistad extraordinaria con don Raúl, que me acompañó hasta que él partió. Te lo digo ahorita con mucha emoción. Tan es así que cuando don Raúl le enfermó por primera vez, cuando tuvo que retirarse involuntariamente de la televisión, fue cuando le hicieron trasplante de hígado. Yo le regalé a él En la cima del cielo. Y le dije que nunca más la iba a cantar mientras él no terminara de sanarse. Y varios años después, 1 año y medio o 2 años después, estoy yo cantando en Viña del Mar y recibo un fax que me entregan a la hora del ensayo. Me dice, mira, te llegó este fax. Y es un fax manuscrito por don Raúl, que me decía, esta noche te voy a estar viendo cantar y te devuelvo La cima del cielo. Se me aguan los ojos. A mí también. Y la canté de nuevo en Viña del Mar, después de 2 años que no la cantaba. Una de mis canciones más importantes y no la cantaba. Y después de eso volví a ver a don Raúl varias veces. Pero fíjate, a mí me aleccionó eso, porque lo conocí de una manera traumática para mí, para mi carrera, para mi ego. O sea, por la misma puerta que entré, que era la puerta grande, me botaron por la puerta de atrás. Y sin embargo, el mismo que me botó me rescató y me dio una lección que hasta el día de hoy agradezco. Él pudo haberte presentado sin pedir disculpas. No, ni contar ese cuento. Ni contar ese cuento, que luego tuve la oportunidad, gracias a Dios,
de comentárselo a Julio, que un comentario de él me regresó a mí a la televisión mexicana. O sea, un comentario que aparte no tenía nada que ver, ni Claro. tenía ningún interés. Lo que estaba era tomándose un vino, comiendo una cena en casa de Raúl. Y gratuitamente él hizo ese comentario que me devolvió la vida en México. ¿Tú sientes que eso es común, pa? O sea, y yo pensando un poquitico en lo que es hoy en día la industria, ¿no? Y la industria en ese momento. Ese compañerismo, ¿tú durante tu carrera lo sentiste común? No, de ninguna manera. No sentí común el compañerismo, todo lo contrario. Los egos son tan jorobados que no permiten esa cercanía. Con muy pocos colegas, yo te diría que mi amistad con colegas es más reciente que en aquella época. En aquella época, cuando todos éramos, entre comillas, y lo digo con respeto y con humildad, cuando todos éramos ídolos, era muy difícil que tú encontraras agarrando del brazo a uno con otro. O sea, por ejemplo, siempre quise tener una amistad cercana, por ejemplo, con Franco De Vita. Y nunca lo logré. Franco es un tipo muy hermético y nunca tuve esa posibilidad de acercarme. Inclusive lo invité a que cantáramos y todo. En alguna oportunidad se llegó a hablar de hacer una gira juntos y todo, pero hubo gira mucho... de Franco y Montaner podría ser. Pero hubo mucho desencuentro cuando los managers entran y muchas veces los egos de los managers son más grandes que los egos de los artistas. Y eso mismo no permitió pues, que sucediera, que hubiera sido hasta muy bonito para el público en otra época. Sí. Y siento que no, Mau, no, entre colegas no había una relación así como de esa hermandad que a mí me encanta y que yo veo en ustedes muchas veces con otros colegas de ustedes. Sí. Ese trato tan humilde y tan hermano. No, con muy pocos he tenido esa fortuna, ¿no? Con Lerner, te hablo de aquella época, ¿no? Claro. No, porque hoy en día sí tienes muy hoy en día amigos. tengo muy buenos amigos y colegas porque están más allá de eso. Claro, porque o sea, ya entendieron no, todo. Porque yo siento que no va por ahí. El ser un ídolo o el ser reconocido por la gente no implica que tú seas un inalcanzable o que te la des de gran cosa. Porque al final todos estamos en lo mismo. Siento un gran amor por gente como Sanz, por Fonsi, por Vives, por gente que son entrañables, que bueno, por muchos, por Cepeda, por qué sé yo. Bueno, si te pones ahorita a nombrar... Si me pongo a nombrar se van a ofender unos cuantos porque se me olvidan, pero yo siento además mucho respeto por mis colegas, mucho respeto, y en lo que pueda yo realzar su obra y todas sus cualidades lo hago porque me parece lógico y justo. Y no ando con peperas y con tonterías, o sea, y si puedo además tenderle la mano a alguno que esté en una situación complicada, ahí estoy, por supuesto, ¿me entiendes? Sí. ¿Y hay algún artista de hoy en día que no vayas a decir nosotros, ni Abeluna, ni Camilo, ni Héctor, ni ninguno de la familia? Ajá. ¿Hay algún artista de hoy en día que te emocione, que te parezca interesante o que te parezca lindo lo que genera? Sí, hay muchos, hay varios. Dame uno. ¿Tú hablas de qué generación? Da igual. Da igual. La verdad. Sí, puede ser, o sea, porque sí, no necesariamente los más jovencitos menores que yo, sí. Digo, da igual. Tú dime, capaz y no de tu generación, de más hacia atrás. Yo lo que resalto son diferentes cualidades en cada uno. Por ejemplo, a mí me encanta el camino que ha defendido siempre Arjona. Creo que él, aparte de ser un extraordinario cantautor,
Creo que es un tipo que tiene sus principios profesionales muy claros y no se sale de ahí. Y él es él. Él es Arjona. Me pasa lo mismo con Sanz. Yo siento profundo cariño por Alejandro. Creo también en sus convicciones musicales. Y siento que es otro tipo que no negocia su libertad. Él es un tipo libre y se le nota, ¿no? Sí, yo tengo mucha gente que te puedo nombrar que respeto con el alma y que yo diría, wow, este tipo Sí. es un bárbaro, ¿no? Y bueno, ya el resto son colegas que me he topado y que por supuesto que respeto, bueno, que son muchos más. Yo sé. Pero, te dije uno. Sí, Gloria Estefan es una cosa extraordinaria. Shakira, lo que ha logrado Shakira. Me gusta decirlo de Shakira porque la conozco desde Barranquilla, desde que yo llegaba a cantar allá en Barranquilla. La conozco a ella de estar por ahí sin todavía tener su primera canción. Recuerdo que conocí primero a su papá en el lobby de un hotel allá en Barranquilla y luego la conocí a ella ahí mismo. Y verla como ella fue transformando su vida hasta convertirse en la artista que es hoy también me llama mucho la atención. Increíble. Me prohibiste hablar de ustedes, así que sí, no voy a hablar de nosotros, porque bueno, la gente pues sabe que gracias a Dios nos amamos musicalmente también. La Pausini, man. La Pausini. O sea, la Pausini es un extraterrestre. Como canta esa mujer. Sí, es impresionante. Hablé hasta ahora de puro artista hispano, ¿no? Sí. Y tú sabes que a mí me parece interesante porque yo soy tu hijo, ¿verdad? Pero soy también muy tu fan. Y yo siento un orgullo muy heavy cuando gente a mi alrededor y colegas míos me hablan de ti. Es algo que no lo sé explicar. Lo que yo siento cuando de repente, por ejemplo, el día que Carol nos invitó, que Carol está teniendo un momento hermosísimo, cuando nos invitó a su evento, a su cena sobre de su fundación, cuando te invitó a ti a cantar ahí, que tú llevabas un año y medio rato, sin cantar. Sí. Cuando cuando tú cantabas y ella cantaba y ella emocionada cantaba cada letra, yo lo que sentía es que sí, tiene razón ella, mi papá es el uno, ¿sabes? O sea, a mí eso me provoca un orgullo muy, muy heavy. Y ese momento tuyo, justo, de retiro, ¿no? Que es en el que estamos, a mí me generó, cuando tú decides que querías, como un mixed feelings, ¿verdad? A mí me genera alegría y paz y felicidad de saber que tú ibas a poder hacer muchas cosas que no habías logrado hacer precisamente por estar trabajando toda tu vida, de no haber parado, pero también me dio miedito, es la verdad, porque sé lo mucho que tú amas. ¿Qué te dio miedo? La pausa, que me dio miedo, que no sabía yo si era definitivo o no, ¿sabes? Me dio miedo, verdad, que al final la música es lo que a ti te da, como a mí, mucha vida. Y eso caga. Perdón por la palabra, pero asusta que capaz y eso, al tú pararlo, pueda llegar a generar algo en ti. Uno, ¿por qué decides el retiro? ¿Cómo te estás sintiendo hoy? Sí. ¿Y si piensas volver? Mira, cuando yo decidí salirme, yo necesitaba depurar muchas cosas, que a la larga, cuando tú estás en gira por 40 años y no paras, salvo en la pandemia, que todo el mundo paró, pero paramos de una manera poco natural, pues. Paramos entre comillas, Sí. ¿no?
yo cuando decidí parar, sentía que necesitaba como una especie de detox, de empezar a quedarme como en pausa, tranquilo, meditar, pensar. Cuando tú estás en una constante vorágine, no te das cuenta de cuántas cosas pasan y te pierdes. Sí. Entonces, yo no puedo perdonarme que nazca un nietito mío y a los 2 días yo me tenga que ir y no me lo pueda disfrutar. Sí. No me perdono. Hubo muchos momentos en la primera niñez de ustedes que yo me perdí. Yo no me perdono momentos en la niñez de Ale y Héctor. No me perdono momentos. Yo me iba 3, 4, 6 meses y me los perdía. Eso a mí no me hizo bien, ¿entiendes? Sí. Lo bueno que tuve con mami fue que ella se adhirió al proyecto desde que empezamos. Claro. Y ella, sin dejar de hacer lo que ella hacía, me acompañó siempre. Y eso implicaba que ustedes también. Claro. Pero ya al nacer la otra generación, ¿no? Al casarse ustedes y cada uno tener familia, ya yo los dejaba de ver. Total. Porque me iba. Y dejaba de ver los nietitos. Entonces necesitaba depurar ciertas cosas y necesitaba no perderme otras. Aunque eso significara el riesgo del olvido, ¿no? Sin embargo, gracias a Dios está la música ahí. Entonces, claro, que por ahora permite que la gente alimente ese romanticismo y esa comunicación que teníamos, ¿no? Por un momento, en la mitad de este receso, pensaba si volver o no. Claro. Y a ti te daba miedito porque no sabías qué podría pasar. Llegó un momento que a mí también, ¿sabes? Pero por otro lado, bastó que me pusiera en mi mente a pensar en varias cosas de las que ya hemos hablado en este programa para que yo diga, bueno, ¿será que ya es hora? Y estoy convencido que ya es hora. Ya estás. Sí. Que ya es hora y que voy a salir de nuevo y que quiero devorarme el escenario y quiero cantar sin parar. Y si Dios quiere, pues en el 2026 arrancamos de nuevo. Eso es cool. Está bueno. ¿Estás feliz? Aunque sea el último regreso. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, estoy feliz. Tenemos programada una gira que nunca imaginé. Son como 120 conciertos alrededor del mundo. Y 120 conciertos. Sí, es 120. Muchos conciertos. Sí, son muchos. Son muchos, pero... O sea, te vas a quitar ya, o sea, te vas a desquitar. Me voy a desquitar de todo, o sea, voy a hacer los que no hice claro, en 2 años más los que corresponden. ahora. Y es una gira que comienza principios del 26. Qué felicidad. Y si Dios quiere, Dios nos da salud y resistencia, Vas a termina a ver que sí. final del 27. Obvio, sí. Van a ser 2 años de gira, sí. Qué lindo, papi. Qué lindo. Estamos preparados para eso, Mau. Una super banda, un concierto renovado, obviamente con la savia bruta, que son mis canciones de siempre, pero al mismo tiempo con cosas muy nuevas y con unas ganas enormes de reencontrarme con la gente que tanto bien me ha hecho por 40 años. Vamos, me encanta. Pero te digo, esa pausa no solo la sentí como una pausa de descanso. Primero que estuviste trabajando en música y haciendo Claro. todos tus másters nuevos. Sí. Pero aparte, cosa que sé que es de las cosas que más te han hecho feliz en los últimos días. Acabas de recuperar tus obras. Sí.
todo lo que hablábamos, Sí. de lo que fue ese trauma de cuando yo Sí. nací, de todo ese Sí. tiempo, estás ahora Sí. finalmente Sí. con tus obras. Sí, tú sabes que yo había recuperado, supuestamente, en el año 93, cuando me fui de la compañía anterior, de la primera compañía, yo recuperé en el finiquito todos los másters de mis primeros 5 álbumes. El de Yo que te amé, El tan enamorado, La cima del cielo, Déjame llorar, Los hijos del sol. Pero hubo una cosa ahí que una compañía que se llama Universal cogió los derechos en aquella época, mejor dicho, usó los máster cuando compró la otra compañía. Entonces usó los másters y por más de 30 y pico de años, hasta hace 3 meses que gracias a Dios recuperamos eso y ya ahora sí, por primera vez en toda la historia de mi carrera musical, estoy cobrando mis regalías de los primeros álbumes que grabé. Los estoy empezando a cobrar ahora, que tampoco había cobrado un solo centavo de mis primeros 5 álbumes. Así que estoy muy contento por eso. Vértale, papi. Y ahora los álbumes están dentro de un sello que es nuestro, que se llama Legacy, y dentro del Legacy están los 5 álbumes que yo no tenía en mis manos, ahora ya está, en manos de ustedes. ¿Puedes creerlo, pa? Sí, lo puedo creer. Y por cierto, muy bien. Me estaba perdiendo de mucho. De un mucho. Sí, muy bien. Tú sabes que yo tenía muchas ganas de hacer esta conversación porque primero ya tú habías venido, pero no habíamos tenido la oportunidad de ir en profundidad sobre tu vida. Tú has vivido toda tu vida muy alineado al propósito que puso Dios en tu vida. Y has sido testigo para mí, para mis hermanos y para la gente alrededor. Un tipo que no solo ha estado generosamente siempre pensando en los demás antes de pensar en ti, pero creo que finalmente estás recibiendo mucha de la recompensa de todo lo que sembraste. Sí. Y que Dios está en control. Sí. Como para aterrizar este avión, háblame un poquito de 2 cosas. Número 1, a lo largo de tu vida, a lo largo de estos 40 y pico de años de carrera, cuando tú piensas en cómo has impactado la vida de la gente a través de tu propósito y a través de tus canciones y tu vida, yo sé la respuesta porque yo soy testigo. Pero tú estás contento y feliz con todo lo que tú has generado en no solo tu generación, sino todas las generaciones después de ti, incluyendo la mía y todas las que siguen. Tú sabes que lo que tenemos nosotros los artistas, y te lo digo a ti, para que te lo guardes, es que nosotros, por mucha imaginación que tengamos y por muchas cifras que nos muestren, nosotros no logramos dimensionar el grado de ese impacto del que tú estás hablando. ¿Por qué no lo logramos dimensionar? Y es muy sencillo. Tú no estás por saber qué piensa esa señora que está limpiando la casa, o que está camino a su trabajo, o que está montada en un autobús. Tú no sabes qué está pasando por su vida en el momento en que una canción escrita por ti o por mí empezó a sonar y le tocó el corazón. Sí. Tú no estás por saber qué le evoca a esa mujer o a ese tipo que está en medio del trabajo, lleno de grasa, rompiéndose el alma, y escucha un radiecito o un equipo en el hilo musical y escucha una canción de uno que lo evoca a un momento feliz, sí, o a un momento triste de su vida. Entonces, es muy difícil dimensionar y es muy difícil ponerse en el pellejo de los demás. Sí. Pero eso es lo que tenemos nosotros los artistas.
Lo que nosotros tenemos es una especie de manto que no es terrenal, es una cosa que va más por el lado espiritual que por otro lado. Seas creyente o no seas creyente, estoy hablando de lo que significa ser dueño de un don que solamente Dios te puede dar. Sí. El don de la música solamente Dios te la puede dar porque no existe otra manera de pensarlo, ¿no? Entonces, tú y yo no podemos dimensionar cuánto afectamos a los demás con lo que hacemos. Pero llevado a lo que pueden ser nuestros, digamos, nuestra visión cercana, ¿no? Perimetral, pero hasta aquí, tú sabes, es que efectivamente lo que te puede llegar si una persona te llega y te dice cuánto tú has impactado su vida, Mau, con una canción tuya, y tú imagínate cuántas personas no acceden y no llegan a poderte encontrar y a mirarte a los ojos a decirte eso. 100%. El otro día, mamá y yo caminábamos por una calle en Madrid y nos llegó una chica que se abrazó a mamá, ¿no? Llorando, llorando y llorando, diciéndole a mami cuánto ella había impactado su vida con las cosas que mamá escribe, tanto en Instagram como en los libros de ella. Y mami lo único que hacía era abrazarla. Y me dice, cuando termina ese episodio, mamá estaba como temblando, y yo le digo, y como intentó como hablarme de otra cosa. Y le digo, no puedes no detenerte en pensar lo que tú provocas en los demás, lo que tú le generas a la gente. Mamá genera mucho con lo que dice, con cómo piensa y todo eso. Tú no puedes no detenerte porque estás subestimando tu calidad como comunicadora, ¿no? Entonces cayó en cuenta en eso y te lo digo a ti ahora. O sea, no puedes no detenerte cuando alguien te llega y te abraza, cuando alguien te mira en un avión o te pide una foto o te quiere tocar. O sea, no puedes no detenerte porque eso es un don que solo Dios te puede dar. Sí. Entonces, yo no logro dimensionar cuánto puedo yo impactar la vida de la gente. Lo que sí logro es que con cada uno que me encuentro por la calle y me dice algo, yo tengo que darle gracias a Dios porque me ha permitido eso. Amo. Y yo por mi lado te digo, viniendo de unas semanitas un poco complicadas, viendo tan cerquita a alguien que se va, ¿no? Al cielo. Pero al mismo tiempo teniendo la oportunidad de hacerle ciertas preguntas y de tratar de absorber lo más que yo pueda de esa persona antes de que se vaya. Que a mí, yo odio pensar en ustedes, en ti, en mi mamá yéndose y falta muchísimo tiempo para eso. Pero me tomo esta oportunidad para decirte, ya que tengo todos esos sentimientos tan frescos, decirte lo que tú has generado más allá de, no solo la gente más, a los colegas que yo más admiro. Todos ellos te ven a ti como lo más grande. No necesitaba que ellos te vieran así para ti así, para yo saberlo. Pero lo que tú has generado en mí, en mis hermanos, en mi esposa, en mi hijo, lo que sigues generando es algo, o sea, que yo jamás en mi vida voy a poder agradecerte ni devolverte todo lo que tú has hecho y has sido para nosotros. Yo te amo, te admiro más que nadie y soy un afortunado de poder haber vivido una vida entera al ladito tuyo, recibiendo no solo amor, consejos, aprendizajes, aparte
viendo la excelencia con la que trabajas, viendo que eres el mejor en lo que haces y que no te rindes y que aparte sigues trabajando como si acabaras de empezar. Y todo eso sin olvidarte de tu propósito y de tu why. Yo la primera vez que te tuve en el podcast te pregunté cuál era tu why. Pero la verdad es que tanto ese día como hoy lo tengo clarísimo. Porque lo he vivido desde que me despierto en la mañana todos los días hasta que me voy a dormir todas las noches. Te amo. Te amo, hijo. Y estoy orgulloso de ti. Y es muy arrecho y es muy heavy como hijo ver que tú hoy en día tienes ya más de 40 años de carrera, sin embargo estás, creo que viviendo tus momentos más increíbles de carrera ahora. Así que te felicito y te amo. Te amo. Te adoro. Gracias por venir. Te amo. Espero te haya gustado. Mucho. Te amo mucho. Te amo, hijo. Toda la gente, con lágrimas en mis ojos, decirles que les agradezco. Gracias por esperar por esta nueva temporada. Gracias por estar pendientes, por ser parte de la comunidad y por saber que esto lo hacemos 100% pensando, obvio, en mí y en ser mejor yo, sino también en que a ustedes les pueda llegar a servir de alguna forma. Y yo sabía que esta historia de mi papá, de su vida, les iba a servir mucho. Los amo. Chao.